Los narvales son criaturas misteriosas que viven en las regiones ártica y subártica y prefieren aguas muy profundas. Los narvales son casi escurridizos y, por tanto, difíciles de estudiar. No solo se esconden a gran profundidad, sino que también son capaces de evadir rápidamente lanchas motoras y helicópteros. No es de extrañar que los narvales se consideren una de las peores especies del mundo para estudiar, y cuanto peor se estudian los animales, más misterios los rodean. Pero debemos dar las gracias a los Inuit, que han utilizado narvales como parte de su menú durante miles de años. Solo gracias a ellos, los científicos han podido averiguar algo más. ¿De qué estamos hablando exactamente? Los narvales atraviesan a las orcas con su colmillo. Esto ocurre muy raramente, porque en realidad se trata de animales muy tímidos, que prefieren alejarse del conflicto hacia la profundidad o aguas poco profundas, donde las orcas no llegarán. Pero si no existe esa posibilidad, o si el narval es provocado, se defenderá por cualquier medio disponible. Y no son muchos. Los colmillos de narval son algo muy misterioso. Durante mucho tiempo, los científicos no entendieron por qué eran necesarias. Algunos investigadores especulan con la posibilidad de que los narvales utilizan sus colmillos para atravesar el hielo marino. Otros sugieren que los colmillos evolucionaron para protegerse de los depredadores. Pero, si los narvales rara vez utilizan sus colmillos como lanzas, ¿tiene sentido tal adaptación evolutiva? De hecho, el colmillo del narval es una de las estructuras más singulares de la naturaleza, ya que no es curvo como los cuernos o colmillos de otros animales. En su lugar, forma una especie de espiral, lo que hace que el colmillo no solo sea fuerte, sino también flexible. Sí, esta cosa realmente puede doblarse al menos 30 centímetros en cualquier dirección sin romperse. Esta inusual característica permite al narval utilizar su colmillo para navegar por aguas heladas. Puede penetrar en pequeñas grietas y hendiduras antes de quedar atrapado bajo una gruesa capa de hielo. Aún así, dudo que los narvales sean capaces de hacer esgrima con sus colmillos. Al fin y al cabo, no son peces espada, que pueden describirse como uno de los peces más impresionantes y poderosos que viven en el océano. La longitud máxima registrada de un pez espada es de 4,5 metros y su peso de 650 kilogramos. Sí, se trata de un pez enorme que además tiene pocos depredadores naturales. El pez espada corre el riesgo de ser cazado por orcas y marrajos, pero aunque se enfrente a ellos, no se rinde sin luchar. Los exploradores suelen encontrar marrajos muertos o moribundos con espadas rotas clavadas en el cuerpo. Los peces espadas siempre están dispuestos a luchar por su vida. Pero, ¿es siempre en defensa propia? Un tiburón zorro fue hallado frente a las costas de Libia en abril de 2020 con un gran trozo de espada clavado en el vientre. Y cuando digo grande, quiero decir que la pieza medía unos 30 centímetros. No se practicó autopsia al tiburón, pero es posible que la espada pudiera haber dañado también órganos internos. Sorprendentemente, los tiburones zorro no suponen una amenaza para el pez espada. Entonces, ¿por qué atacar? ¿El tiburón zorro provocó el ataque? ¿El pez espada defendía territorio o presa? ¿O tal vez confundió a este tiburón con otra especie más peligrosa y atacó primero? Por cierto, los propios peces espada son capaces de sobrevivir a un ataque de este tipo. Por ejemplo, se han visto algunos marlines, parientes cercanos del pez espada, con las espadas dañadas, pero en general estaban en buen estado físico. Otra cuestión es si el pez espada es lo bastante fuerte como para enfrentarse a las orcas. Las orcas son quizá los depredadores más astutos y organizados del planeta. Extremadamente ágiles, cazan en grupo y atacan a sus víctimas a gran velocidad. Además, las orcas son capaces de seleccionar estrategias en función de sus presas. Sin embargo, ya he hablado de todo esto más de una vez en vídeos anteriores. Las orcas son muy capaces de cazar cachalotes, aunque los cachalotes no son en absoluto la presa indefensa más fácil. Los machos adultos alcanzan los 16 metros de longitud y pesan unas 50 toneladas. Esto es mucha comida para las orcas, pero esta comida será resistida. Para sobrevivir a un ataque de depredadores, y las orcas cazan en grupo, los cachalotes se reúnen en una formación protectora alrededor de las crías, que aún son demasiado jóvenes para enfrentarse solas a tan formidables depredadores. Para confundir aún más a sus atacantes, los cachalotes adultos pueden hacer ruidos fuertes, y no hay que olvidar sus poderosas colas, que en realidad sirven como arma. Las enormes colas de los cachalotes son un peligro para cualquier depredador. Una colisión entre la cola de un cachalote y una orca puede ser potencialmente mortal, pero esto no es solo un problema para las orcas. Los submarinistas que bucean con ballenas también desconfían de los cachalotes. Se cree que su cola es tan poderosa y fuerte que un solo golpe puede decapitar fácilmente a una persona.
No quiero pensar de dónde y cómo salieron estos datos. Sin embargo, en algunos casos, si todo lo demás falla, uno o más machos adultos pueden contraatacar directamente a las orcas embistiéndolas. Y algo me parece que es muy arriesgado, porque tal movimiento deja a los cachorros desprotegidos. Pero, ¿sabes qué es especialmente interesante? Incluso un gran depredador como la orca puede a veces evitar deliberadamente a su presa potencial. Y no es porque el depredador no tenga hambre. No hace mucho, unos investigadores islandeses observaron a un grupo de orcas nadando despreocupadas y charlando. De repente, los animales enmudecieron. El repentino cambio de comportamiento se debió a la aparición de las ballenas pilotos en las inmediaciones. Un poco más tarde, las orcas se alejaron nadando lo más rápido posible para evitar un posible conflicto. Tienes que estar de acuerdo. Este no es el comportamiento que cabría esperar de las orcas. Es poco probable que las especies estén compitiendo por las presas. Las orcas de Islandia se alimentan de arenques y las ballenas piloto comen calamares, por lo que no necesitarían competir por las fuentes de alimento. Entonces, ¿por qué se producen escaramuzas y, además, por qué atacan exactamente las ballenas piloto a las orcas? Es decir, muchos animales atacan a los depredadores para privarles del factor sorpresa, pero las orcas islandesas no se alimentan de ballenas pilotos. Aparentemente las ballenas piloto no lo saben y atacan por si acaso. Las ballenas piloto ven a las orcas como una amenaza y reaccionan en consecuencia, lo que lleva a un enfrentamiento entre las especies. Steve ha encontrado incluso varios informes de ballenas piloto que atacan a las orcas por detrás. Esto solo apoya la teoría de que las ballenas piloto están en alerta máxima y atacan incluso cuando nadie va a amenazarles. Por cierto, las ballenas piloto no solo molestan a las orcas. A los cachalotes tampoco les gustan. Aunque no hay pruebas de que las ballenas piloto supongan una amenaza real para los cachalotes, ¿quizá los cachalotes tengan motivos para tener miedo? En agosto de 2016, un grupo de unas 40 ballenas piloto atacó agresivamente a una ballena jorobada joven y debilitada. El pobre animal se refugió bajo el casco de un barco. Por supuesto, también hay pruebas de interacciones perfectamente normales y pacíficas entre ambas especies. Pero este incidente puso de relieve el peligro potencial que representan estas enigmáticas criaturas. ¿Por qué enigmáticas? ¿Sabes mucho sobre ellas? Por alguna razón, se habla mucho menos de las ballenas piloto que de las orcas. Mientras tanto, las ballenas piloto son uno de los depredadores más rápidos del mundo, capaces de desplazarse a 32 km por hora. No es casualidad que se llamen guepardos submarinos. Sí, los guepardos son mucho más rápidos, pero son incapaces de mantener esta velocidad durante mucho tiempo y tienen que recuperarse de sus carreras. Las ballenas piloto no tienen este problema. Los grupos de ballenas piloto son mayores que los de orcas, y algunos pueden llegar a tener 100 o más individuos. Con semejante número, no es de extrañar que se atrevan a desafiar incluso a las orcas. Y mientras que las orcas suelen abandonar el territorio si oyen el grito de una ballena piloto, las ballenas piloto, por el contrario, reaccionan positivamente cuando oyen el grito de las orcas. Un estudio realizado en 2012 demostró que las ballenas piloto no temen los gritos de las orcas, sino que las atraen, quizá incluso provocándoles para que vengan a atacar. ¿Por qué gritan entonces? Y con todos estos hechos en mente, ¿debemos esperar que en 10 o 20 años la situación cambie y las orcas sean destronadas y las ballenas piloto aparezcan en la cima de la cadena alimentaria? Inteligentes, rápidas, numerosas... Es posible. Tendremos que volver sobre esta cuestión en el futuro. El océano, como ya te has dado cuenta, es un lugar peligroso e impredecible, en el que puede ocurrir cualquier cosa. Tomemos, por ejemplo, el gran tiburón blanco, un depredador notariamente formidable capaz de provocar fobias. Pero incluso un monstruo tan sediento de sangre a veces sobreestima su poder, y la comida acaba en muerte. Tal fue el caso de un tiburón que decidió merendarse a una tortuga marina, pero acabó simplemente asfixiado. La historia se difundió por primera vez en la radio el 19 de abril de 2021, cuando se informó de que un gran tiburón blanco nadaba con una gran tortuga marina en la boca. Sin embargo, al día siguiente, el tiburón apareció muerto. Se había enredado en la red sin conseguir deshacerse de la tortuga. La razón de la muerte del tiburón pronto quedó clara. Una vez que la presa se atasca en su garganta, casi no hay posibilidad de rescate. La razón es que los tiburones blancos, por puro físico, no pueden escupir nada para deshacerse de un objeto alojado en su boca. La evolución tampoco les ha dado manos. Y los tiburones blancos tienen que nadar constantemente solo para respirar. Sus mandíbulas tienen que estar abiertas para permitir que el agua de mar rica en oxígeno fluya a través de sus branquias. Esto significa que cualquier objeto extraño, como la misma tortuga marina, se convierte en mortal. Incapaces de soportarlo, los tiburones mueren lentamente por asfixia. Y sí, la tortuga de esta historia también murió.
No se trata de una trágica coincidencia. De hecho, las tortugas marinas son muy conscientes de que un ataque de tiburón las amenaza de muerte. Por eso, cuando un tiburón blanco se acerca, las tortugas le dan la espalda y nadan de lado, como si las atacaran. Es muy difícil para el tiburón agarrar a su presa en esta posición. Este truco de giro lateral suele bastar para evitar que los tiburones blancos se coman a las tortugas marinas. La única opción de que el depredador coma es que la tortuga no preste atención al tiburón por alguna razón. Pero incluso entonces, como ya te habrás dado cuenta, el tiburón podría quedarse sin su cena, y sin vida. Y no solo las tortugas pueden atascarse en la garganta de un tiburón y matar a un depredador. Un incidente increíble ocurrió hace unos años en la costa de las Maldivas. Se encontró un tiburón limón con un gran pez erizo en la boca. Bueno, ya sabes cómo funcionan estos peces, ¿no? Cuando sienten peligro, llenan rápidamente sus estómagos de agua, inflando varias veces sus cuerpos. Naturalmente, cuando eres un tiburón que se traga accidentalmente un pez erizo, tu negocio va mal. Y ni siquiera las habilidades especiales de los tiburones limón servirán de ayuda en este caso. Aunque esta especie, a diferencia de los tiburones blancos, es capaz de escupir objetos no digeridos o el exceso de comida que no se puede tragar. El estómago sale de la boca y vuelve a entrar. Excepto que el pez erizo no hizo este truco. Cuando el tiburón intentaba escupir el pez, las espinas afiladas hacia atrás empujaban más adentro, haciendo que la presa se atascara aún más. El resultado es triste y bastante predecible. El cuerpo del pez erizo bloqueó el flujo de aire a través de la cámara branquial y el tiburón simplemente se asfixió. Pero dejemos las criaturas marinas y vayamos a algún lugar de tierra firme, porque allí también se producen muchas interacciones inesperadas entre los depredadores y sus víctimas. En marzo de 2014, un increíble encuentro entre una joven águila real y un puercoespín fue captado por una cámara con sensor de movimiento en un bosque cercano a Harrisburg, Pensilvania. Cuando la cámara volvió a fotografiar al ave poco más de una semana después, se reveló que el águila real tenía 4 agujas clavadas en los ojos y el pico. Este encuentro aparentemente extraño no es tan insólito como pudiera parecer. Los científicos saben que las águilas reales y los puercoespines interactúan con más frecuencia de lo que se pensaba. Aunque los puercoespines son bien conocidos por sus habilidades defensivas, las águilas reales son depredadores versátiles que cazan desde conejos hasta ciervos. Pero si las aves tienen un menú tan variado, ¿por qué arriesgar tu vida para atacar a un puercoespín? Pues bien, el águila real en cuestión era muy joven, tenía menos de un año. Y cuando eres joven, no sabes muy bien lo que debes comer y lo que no. Por desgracia, los expertos creen que el águila real probablemente murió más tarde de una infección relacionada con las heridas que sufrió. Brutal selección natural. En principio, no merece la pena cazar puercoespines. Por supuesto, a veces los depredadores simplemente no tienen elección, no tienen ni idea de con quién se están metiendo. Estos roedores pueden incluso hacer frente a una bandada de aves rapaces. En un estudio reciente, los científicos registraron 17 ataques de aves a puercoespines. Entre las aves había águilas reales, águilas calvas, halcones peregrinos, búhos cornudos, halcones y un gallo lira. Los resultados fueron sorprendentes. 7 de los 17 casos fueron mortales o casi mortales para las aves. Por ejemplo, se sacrificó un búho cornudo gravemente herido y un gallo lira que tenía 8 espinas clavadas en el pecho consiguió recuperarse de sus heridas. Pero, ¿cómo se las arreglan estas pequeñas criaturas para defenderse de tan temibles depredadores? La respuesta está en su mecanismo de defensa único. Agujas de punta dentada que se mueven cuando se contraen los músculos que las rodean. Esto hace que las agujas se claven cada vez más profundamente en aquellos que tienen la mala suerte de encontrarse con un puercoespín. Así que cualquier ave que intente atacar a un puercoespín, aunque sea grande, se ve atormentada por este tipo de interacción. Pero en general hemos contado muchas veces cómo animales, incluso grandes, han sufrido a causa de los puercoespines. Leones, leopardos, perros, ahora águilas reales y águilas calvas. ¿Es invulnerable un puercoespín? ¿Y no hay nadie que lo pueda vencer? Pues bien, hay al menos una especie que caza puercoespines y lo hace con verdadero éxito. Conoce al pecán, un mamífero de presa de la familia de los mustélidos. Los puercoespines tienen suficientes depredadores, como zorros, coyotes, osos, linces, pero es como si se hubieran adaptado a propósito. Mientras que otros depredadores se ven obligados a atacar desde arriba, los pecanes son comparables en altura a los puercoespines y pueden atacarles cara a cara, por así decirlo. La singular forma de su cuerpo también les proporciona una ventaja a la hora de cazar puercoespines. Los depredadores se mantienen a poca altura del suelo, tienen gran velocidad y son muy ágiles. Y los pecanes saben dónde atacar. El hocico es la única parte desprotegida del puercoespín.
aparte del abdomen, pero este es mucho más difícil de alcanzar. Mientras tanto, un golpe oportuno en el hocico puede herir al puercoespín y acelerar la victoria del pecán. Un ataque puede durar hasta media hora antes de que el depredador inflija un mordisco mortal. Los pecanes también han desarrollado estrategias independientes que las permiten alcanzar a sus presas incluso cuando los puercoespines están en los árboles. Gracias a su agilidad y rapidez de reflejos, pueden obligar a su presa a descender del árbol o bajar al suelo. Bueno, es mucho más fácil cazar allí. Por último, el pecán tiene otra ventaja sobre otros depredadores a la hora de cazar puercoespines. Estos animales son muy resistentes a las infecciones y son heridos por agujas. Así que, aunque una cacería no tenga mucho éxito, el pecán volverá a intentarlo. Y tendrá éxito. De repente me di cuenta de que había confundido las páginas del guión y seguíamos teniendo animales marinos. Pues volvamos a ellos. Los delfines son una de las criaturas marinas más queridas y quizá más populares entre los humanos. Los delfines son ágiles, inteligentes, amistosos, pero cuando se trata de autodefensa, los delfines también disponen de una poderosa arma: el ariete. En repetidas ocasiones se ha visto a delfines embestir a tiburones, por lo que los delfines se defienden de los ataques o ahuyentan a quienes les amenazan a ellos y a sus crías. Se sabe que los grandes tiburones se aprovechan de los delfines, especialmente de los jóvenes y adultos enfermos, ya que son los miembros más débiles y vulnerables de la manada. Los investigadores han llegado a estimar que en Florida, 1/3 de los delfines tienen cicatrices provocadas por mordeduras de tiburón. Pero incluso estos formidables depredadores pueden ser disuadidos si eres un delfín y sabes cómo comportarte. Un delfín arremete contra un tiburón doblando su cuerpo de modo que su hocico golpea el vientre blando o las branquias del depredador en el ángulo correcto, causándole graves heridas. En algunos casos, el resultado es la muerte. Bueno, si los delfines pueden protegerse a sí mismos y a sus crías de los tiburones, ¿por qué no empezar a ayudar a los humanos? De hecho, el mito de las personas salvadas por delfines de sanguinarios depredadores marinos existe desde hace siglos. Se cree que si un nadador se encuentra con un delfín, es seguro nadar allí mientras el delfín esté cerca. Cualquier peligro se mantendrá a raya. Abundan las historias de rescates de este tipo, y parece que los delfines están realmente ahí para proteger a las personas. Sin embargo, la realidad, como siempre, es distinta de los mitos. Cientos de millones de personas nadan en los océanos cada año, y muchas de ellas han estado cerca de tiburones sin sufrir ningún accidente. Además, estoy seguro de que muchas de estas personas ni siquiera saben que había un tiburón en las inmediaciones. Sí, hay informes de ataques de tiburones cada año, pero estadísticamente hablando, estos casos son muy raros. La media es de unos 80 al año. Además, los tiburones no suelen atacar a la gente solo porque hayan visto a un humano. Una gota de sangre en el agua tampoco les atraerá. En general, debe haber una muy buena razón. Por ejemplo, un tiburón confundirá a una persona con escafandra, con osos marinos o se agitará por algo. En general, es más bien la excepción a la regla. Por lo tanto, si un tiburón nada cerca, no significa que vaya a atacar a alguien. En cuanto a los delfines, ellos y los tiburones no son enemigos naturales. A menudo viven pacíficamente en las mismas aguas e incluso comen alimentos similares, como peces y calamares. Hay veces en que los delfines se sienten amenazados por los tiburones, pero eso no significa que siempre intenten mantenerlos alejados de los humanos o de otros animales. En general, diría que delfines y tiburones son vecinos que no tienen la mejor relación, pero en general suelen ignorarse mutuamente. Así que un delfín protegiendo a un humano es un escenario posible, pero todavía muy raro, especialmente si se tiene en cuenta el número de ataques de tiburones de los que es necesario proteger a los humanos en absoluto. Y ahora los cerdos. La mayoría de la gente piensa que son estúpidos, sucios y torpes, pero eso es una ilusión. De hecho, los cerdos son animales muy valientes, capaces incluso de enfrentarse a los depredadores si se sienten amenazados, incluso cuando esa amenaza viene de un oso. Un buen ejemplo es un oso negro americano que se subió a una casa en Connecticut para, al parecer, comer algo. Pero los cerdos no estaban de acuerdo y su enfrentamiento fue grabado por las cámaras de seguridad. El oso estaba tan desprevenido de ser atacado por los cerdos que decidió que ya no quería meterse en ese patio. Al principio, el depredador se limitó a retroceder, para luego huir despavorido. Los parientes salvajes de los cerdos no se quedan atrás. En el noroeste de Polonia, la cámara captó a un jabalí que ahuyentó a toda una manada de lobos. Los lobos que intentaban rodearlo y comérselo. Es increíble que animales como los cerdos sean capaces de algo así. Pero si nos fijamos en las habilidades de los cerdos, especialmente de los salvajes, queda claro que estos animales no son tan simples como parecen a primera vista.
Por ejemplo, pueden correr más rápido que Usain Bolt. Sus caninos inferiores suelen estar tan afilados que sirven como una excelente arma, y no importa si el arma va dirigida contra un macho rival o algún desventurado depredador. A esto hay que añadir unas mandíbulas muy fuertes que pueden romper fácilmente la cáscara de los frutos secos. ¿No es genial? ¿Qué te parece el hecho de que los jabalíes disfruten cazando animales más pequeños y recogiendo carroña, rompiéndose fácilmente los huesos? Y comen toda la cáscara entera. Sí, los jabalíes prefieren utilizar una estrategia de evasión si se sienten amenazados. Sin embargo, pueden volverse muy agresivos cuando se asustan o se ven acorralados. Y aquí es donde yo aconsejaría mantenerse alejado a cualquiera, ya sea un humano o un oso. Porque el hombre también está en peligro. Es más, los cerdos son responsables de la muerte de Felipe el Joven, rey de Francia. Bueno, en cierto modo. Mientras el rey cabalgaba con un grupo de compañeros por el Sena, su caballo tropezó con un cerdo negro que de repente saltó bajo sus cascos. El caballo se cayó, el joven rey voló sobre su cabeza. Como resultado, las extremidades de Felipe quedaron tan destrozadas que murió al día siguiente sin recobrar el conocimiento. Así que ten cuidado con los cerdos y caballos. También debes tener cuidado con las ratas, sobre todo si eres corneja. Las cornejas son conocidas como depredadores y carroñeros persistentes, que atacan a pequeños animales que parecen su alimento potencial. Por desgracia, las ratas y los ratones forman parte de su menú, pero a veces algo sale mal. Así, una rata de ciudad de Nottingham tuvo que convertirse en presa de una corneja que le agarraba la cola. El roedor parecía condenado, pero una y otra vez se liberaba y contraatacaba. El pájaro se retiraba y luego la volvía a atacar. De hecho, las ratas son peligrosas para muchas aves, tan peligrosas como para acabar con poblaciones enteras. Esto es lo que ocurrió en la isla de Georgia del Sur. Desde que las ratas llegaron aquí en el siglo XIX, a bordo de los barcos balleneros, la situación ha sido catastrófica. Bueno, o muy mala. Durante un par de siglos, las ratas consiguieron acabar con casi el 99% de la población local de aves porque se alimentaban de los adultos y se comían los huevos. Al final, la gente tuvo que montar toda una campaña de desratización para hacer algo al respecto. Hace 10 años costó $9 millones. Tiburones, orcas, aves rapaces... Pero lo que realmente no esperaba que fuera vulnerable frente a su propia presa eran los osos polares. Los mayores depredadores terrestres, fuertes y feroces, pueden comerse a quien quieran. Los osos polares pueden incluso acabar fácilmente con las morsas. ¿Fácilmente? Resulta que depende del individuo. Una morsa macho adulta puede igualar a la mayoría de los osos polares en tamaño y fuerza. Los colmillos de estos animales son especialmente peligrosos. Por ello, un oso polar no atacará a una morsa a menos que tenga hambre, ya que puede herirla o incluso matarla con sus largos colmillos. Quizá por eso los osos se ven obligados a usar herramientas. Los Inuit. Sí, los mismos que les dieron la información a los científicos de los narvales. Dicen que a veces los osos polares lanzan piedras y trozos de hielo a las morsas desprevenidas para aturdirlas antes de atacar. Al principio los científicos lo dudaban, pero recientemente han llegado a la conclusión de que sí ocurre, aunque en contadas ocasiones. Ahora que lo pienso, tiene sentido. Si aturdes a un animal con una piedra, puedes evitar ser golpeado con los colmillos afilados al intentar matarlo. Además, las morsas tienen cráneos muy fuertes, por lo que incluso al oso polar más fuerte le cuesta morderla y matar con éxito a su presa. De este modo, una roca o un témpano de hielo hacen todo el trabajo. Solo queda morderla bien unas veces. Steve ha encontrado otro ejemplo inesperado de interacción entre depredadores y presas. La noche del 7 de marzo de 2019, un zorro cometió el error de subir a un gallinero en Francia. Por desgracia para él, el zorro fue recibido en su interior por una furiosa pandilla de 6.000 gallinas que no estaban de humor. Lo más probable es que el instinto de rebaño actuara cuando el zorro intentó entrar en el gallinero. Bueno, o los pájaros estaban muy hartos de los zorros, o no les gustaba que les despertaran en mitad de la noche. Sea como fuere, las gallinas se abalanzaron sobre el zorro y acabaron matándolo a picotazos. Las gallinas mataron al zorro a picotazos. Sin embargo, los expertos creen que este zorro en concreto era joven e inexperto, o tal vez estaba enfermo y débil, lo que explica por qué no espantó a la pandilla de gallinas. Sin embargo, las gallinas no son muy amigables. También podrían atacar a los polluelos de las palomas o romper sus huevos, pensando que son presas fáciles. ¿Por qué? Pues ¿están ricos? Ahora mira a este pájaro. El cuervo australiano es una criatura grande y feroz, hasta parece amenazador. Si yo fuera un pájaro más pequeño, nunca me acercaría a un cuervo australiano.
Pero de alguna manera, el abanico o la bandera no tiene sentido de la autoconservación. De lo contrario, simplemente no sé cómo explicar que este pequeño pájaro con un gracioso movimiento habitual de la cola ataque deliberadamente a un cuervo australiano. Bueno, o no tan deliberadamente, pero sí persistentemente. Al parecer, el abanico o la bandera estaba defendiendo su territorio de otro pájaro, que no había sido invitado, y el tamaño del intruso no desempeñaba ningún papel. Además, el abanico o la bandera era tan molesto con su adversario que el cuervo prefería volar en busca de un lugar más tranquilo. En general es mejor que estas aves grandes ataquen en grupo, y las más pequeñas así lo entienden. Es posible que hayas visto a un grupo de pájaros pequeños abalanzarse inútilmente, pero con mucha insistencia, sobre uno más grande. Este comportamiento se denomina mobbing, y suele entenderse como una estrategia de cooperación que utilizan los animales de presa para ahuyentar a un posible depredador. Y hay algo muy heroico en eso. Pero un nuevo estudio sugiere que no todos estos pajarillos pueden llamarse héroes. Algunos solo quieren seducir a las damas. ¿Hay alguna forma mejor de demostrar a las damas la calidad de tu ADN que encontrar una temible rapaz y gritarle en la cara? Así que los científicos ofrecieron búhos disecados de dos especies a los machos. Un búho se alimentaba de estas aves y otro nunca las tenía en el menú. ¿A cuál atacaron los machos con especial saña? Sí, la única rapaz que no representaba ninguna amenaza para ellos. ¿Y por qué arriesgar sus vidas si a las damas les va a gustar de todos modos? ¡Hasta luego!